Mi nombre es Georgina López Martínez. Me encuentro cursando la maestría en Amparo en la Universidad de Insurgentes, específicamente la materia de Amparo Penal con el maestro Arturo Trujillo. El tema del cual me gustaría platicarles el día de hoy es referente a los principios que rigen el juicio de amparo en materia penal. Como primer punto, me gustaría darles una pequeña introducción referente a lo que se entiende por el juicio de amparo. El juicio de amparo, como sabemos, es un medio de defensa que tienen las y los ciudadanos para evitar que las autoridades vulneren sus derechos humanos. El inicio de este juicio lo podemos visualizar en la Constitución Política de 1857, el cual fue introducido por el gran jurista Mariano Otero, el cual incluyó el juicio de garantías dentro de los medios de defensa. A través de los años, el juicio de amparo se ha venido transformando, dando como última reforma la que sucedió el 2 de abril del 2013, previa a la reforma del 10 de junio del 2011, la cual fue en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se incorporaron los derechos humanos que vienen considerados ya sea en la Constitución o en su caso en los tratados internacionales. Ok, iniciaremos con nuestro primer punto. ¿Qué podemos entender como principios? Los principios es una figura procesal que tienen por objeto el control de los actos de autoridad cuyo destinatario es el gobernado. ¿Qué quiere decir? Que estos principios se ven incorporados en las normas jurídicas a efecto de que los actos que se emitan por parte de la autoridad sean debidamente fundados y motivados sin que estos impliquen una vulneración a los derechos humanos. Los principios que rigen el juicio de amparo en materia penal, en este caso tenemos el principio de instancia de parte, de prosecución judicial, de agravio personal indirecto, de definitividad, de estricto derecho, de relatividad de las sentencias. Estos principios se ven insertos desde el inicio de la demanda hasta el trámite o sustanciación y, desde luego, la emisión de la sentencia. Como lo habíamos mencionado al inicio, estos principios son parte de un proceso. Este proceso, obviamente, va a ser llevado dentro del juicio de amparo. El primer punto que tenemos es el principio de la instancia de parte. ¿Qué es este principio? Bueno, que el amparo solo puede ser promovido por la parte quien le perjudique la ley, el tratado internacional o el acto que emita la autoridad. Este principio establece que solamente el quejoso o a la persona que le afecte de forma directa sus derechos o se vulneren sus derechos humanos es quien puede promover a través ya sea de su representante legal o en su caso un tercero que también pueda perjudicarle este acto de autoridad, ley o tratado internacional que sea reconocido previamente por el Estado mexicano. Mismo que se encuentra previsto en el artículo 107, fracción primera de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos habla de forma expresa que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte. Ok, el siguiente principio tenemos el de prosecución judicial, que es definido de manera abstracta en los distintos criterios emitidos por el Poder Judicial a través de y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual determina que este es una institución que constituye un verdadero juicio, pues además de dar solución a un problema controvertido, se tramita ante los tribunales judiciales. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que este proceso, el juicio de amparo, no solamente es una etapa, sino contiene todas las etapas procesales desde el inicio de la demanda, posteriormente el informe de ley, el ofrecimiento, la admisión y el desahogo de pruebas, posteriormente los alegatos y al finalizar la sentencia. Por eso es que se dice que se lleva una prosecución judicial. En este caso, pues
cualquier persona que busque la protección y justicia de los tribunales federales deberá de seguir todo este proceso. Esta parte podemos verla en cualquier amparo que sea promovido por una persona que considere que son vulnerados sus derechos. Bueno, posteriormente tenemos el principio de agravio personal y directo. Este principio se refiere específicamente al perjuicio que causa el acto reclamado en la esfera de derechos del gobernado. ¿Qué quiere decir? Que la afectación tiene que ser real y no del tipo subjetivo. Por lo tanto, pues obviamente ¿qué implica? Pues este perjuicio, toda privación en un derecho en posesión de un deber que ordena a realizar una autoridad del Estado y que se presumen violatorios a los derechos humanos. Es decir, cuando consideramos que por la implementación de una nueva norma jurídica o en su caso un acto de autoridad, específicamente en la privación de la libertad por parte de la policía, ¿qué quiere decir? Pues obviamente que esa persona tiene la posibilidad de presentar un amparo. Pues obviamente aquí se puede determinar lo que es el interés jurídico y el interés legítimo. ¿Qué es el interés jurídico? Pues se refiere a los agravios directos a la esfera de los derechos y obligaciones personales del quejoso. Posteriormente tenemos lo que es el interés legítimo. En este caso podría determinarse que es el individual o colectivo. ¿Qué quiere decir? Que permite extender la esfera protectora del amparo a lesiones indirectas a la esfera jurídica ocasionadas por la autoridad. Entonces, esta parte tiene que ver con esta nueva reforma que sufrió la ley de amparo, referente no solamente que se hablaba de lo que era el interés jurídico. Ahora podemos hablar de lo que es el interés legítimo. Cualquier persona que considere que han sido vulnerados sus derechos tiene la posibilidad de presentar su amparo. Tenemos el principio de definitividad. Este principio de definitividad pues solamente nos habla de que es el juicio de amparo se puede promover una vez que se hayan agotado todas las instancias o recursos legales que la propia norma jurídica nos establece antes de poder presentar el amparo. En este caso, pues podemos hablar de lo que es el amparo directo, indirecto, y cada uno tiene sus excepciones. Y aunado a esto, pues este principio es uno de los cuales tiene excepciones. No solamente la ley establece de forma rígida cuándo se puede promover el amparo una vez agotado este principio, también establece cuándo no es necesario agotar este principio. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando los actos reclamados afecten a las personas extrañas a juicio o al procedimiento del cual emana el acto reclamado, aquellos actos reclamados que dentro de un juicio tengan una ejecución que sea de imposible reparación, los actos administrativos respecto de los cuales la ley que los rige no prevea la suspensión o exija mayores requisitos de aquellos que prescriben la ley de amparo. Los actos reclamados que importan una violación a los derechos humanos consagrados en el artículo 16 en materia penal. Es el mismo ejemplo, una vez que cuando una persona sufre la privación de su libertad, no solamente tiene la posibilidad de presentar el amparo, una vez que, en virtud de que si no se le hicieron conocer sus derechos o en su caso situaciones de arbitrariedad de parte de la autoridad, tienen la posibilidad de presentar el amparo. Las leyes cuando se impugnan con motivos del primer acto de aplicación, los actos reclamados que importen peligro de privación de la libertad, deportación, destierro o cualquier de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Bueno, posteriormente tenemos el principio de estricto derecho. Es el medio por el cual se establece que el órgano jurisdiccional debe de circunscribirse exclusivamente al análisis de las cuestiones planteadas en el escrito de demanda de amparo, con las que se fija la litis, sin que pueda sufrirse las deficiencias, omisiones o inconsistencias. Bueno, este principio es un poquito
contradictorio, toda vez que en este principio podemos ver la suplencia de la queja, que en materia de amparo es muy evidente o es una de las partes primordiales que cuando se pone al estudio y análisis de las autoridades federales, debe de analizar ¿cómo se dice? Pues de instancia a efecto de evitar la vulneración de los derechos humanos de la persona que está solicitando su protección. También, como el otro principio que mencionamos con antelación, también tiene sus excepciones. Si el quejoso se ha equivocado al citar el precepto legal que estima violatorio, en materia penal la suplencia abarca la ausencia de los conceptos de violación. En materia laboral la excepción solo opera a favor del trabajador. En materia agraria la excepción aplica cuando el amparo es promovido por el núcleo de población ejidal o comunal, los ejidatarios o los comuneros. El juicio de amparo promovido por menores e incapaces. El acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia civil y administrativa, que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta y evidente. Posteriormente tenemos lo que es el principio de relatividad de las sentencias. Este principio está basado principalmente en la fórmula Otero. Como lo habíamos mencionado en la introducción, pues la fórmula Otero se visibilizó en la Constitución de 1857, donde se incorpora que cualquier violación a las garantías podía ser recurrido a través de las autoridades. ¿Qué quiere decir esto? También que pues solo deben ocupar de las personas, que esto solo se debe de ocupar de las personas físicas o morales del derecho público o privado que promovieron el amparo. Sin embargo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que no exclusivamente puede suceder de esa forma, ya que han sido promovidos amparos en materia de salud, en los cuales pues su aplicación no solamente es para quien promovió el amparo, sino también podemos visualizarlo pues que ha beneficiado a otras personas con sus determinaciones. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, en su momento, como sabemos de la pandemia, muchas personas buscaron la protección de esta vacuna, la cual pues obviamente no consideraban que tuvieran que esperar hasta cuando la autoridad determinara que era el tiempo de acuerdo a la edad, sino también podía ser con antelación. Es a través de esto que pues la Suprema Corte de Justicia ha tratado de pues analizar este principio de relatividad de las sentencias, toda vez que pues hay sentencias que impactan. Ok, como último tenemos las conclusiones. Bueno, los principios, como les manifesté, pues estos principios no solamente se ven visualizados desde al final en la sentencia, sino desde el inicio y el trámite, y además están considerados dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley de Amparo y demás normas que regulan los actos de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que estos principios no solamente pueden ser excluidos por parte de la autoridad, sino también son incorporados a las resoluciones o a las determinaciones que va emitiendo la autoridad. Por eso es importante conocer su contenido y la forma en que cada uno se aplica o la forma en que cada uno de estos es visibilizada en los actos que emite la autoridad federal o en su caso la Suprema Corte de Justicia. Agradezco su atención.